Damos la bienvenida a Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos. ¿Cómo está, Samuel? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia, a usted y a toda su audiencia en Frecuencia Urbana. Muchas gracias por su tiempo. Ha preocupado bastante las cifras que se ha dado a conocer por parte del ministro de Economía, Óscar Ortiz, en las últimas horas, en torno a que Bolivia tiene 40.000 millones menos este año para disponer. Por un lado, los 20.000 millones por la caída de ingresos y por el otro lado, otros 20.000 millones de bolivianos por los créditos que todavía están sin aprobar en la Asamblea. ¿Cómo ve usted esta realidad económica del país? Mire, yo tengo una visión distinta. Si bien estamos viviendo una crisis económica en todo el mundo, pero todos los países lo que están haciendo es mostrar la situación del déficit fiscal que hay todos los años y por separado el déficit que se da por el COVID. Entonces, en el caso de nuestro país se habla de un déficit de alrededor de 12,5, 13%, pero si uno hace esta separación, puede ver de que en realidad el déficit fiscal normal, que el año pasado fue más de 7, en realidad este año va a bajar y va a ser un poco menos de 7. Y adicionalmente, por la emergencia, por el COVID-19, se han hecho una serie de gastos que no estaban previstos y eso ha generado un déficit de un poco más de 5%. Entonces, si uno ve esa realidad, es pues un panorama distinto. Me imagino que el ministro Ortiz, todo el mundo le pide plata y por eso ha mostrado una visión un poco tremendista desde mi punto de vista. Yo ya le había manifestado de que todos los países del mundo plantean esa división para tener claridad cuál es el verdadero déficit por la administración de la economía y cuál es el verdadero déficit por el COVID-19. Entonces creo que es muy importante hacer esa división para entender lo que está pasando en materia económica. Hay algunos sectores, por ejemplo, la construcción, entre otros, que demandan el pago de que no se ha hecho durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando con este tipo de pagos de inversiones que debe hacer el gobierno también en el sector público? Mire, Cecilia, efectivamente hay deudas hacia las empresas constructoras, pero tengo entendido que cuando se han revisado esas deudas, no son deudas del gobierno central, son deudas de las gobernaciones, son deudas de las alcaldías. Entonces creo que es muy importante que el sector de la construcción logre que le paguen los municipios y las gobernaciones que les deben. Tengo entendido que el 80-90% de esas deudas son deudas que no han pagado los municipios y las gobernaciones, porque además las grandes obras que hizo el anterior gobierno las hacía con empresas extranjeras. Entonces estamos hablando de empresas nacionales perjudicadas. Si vemos los caminos, si vemos los hospitales, si vemos las empresas, todo lo que hacía el anterior gobierno lo hacía con empresas extranjeras. Entonces, me imagino que los constructores no están reclamando por las empresas extranjeras, sino por las empresas nacionales. Y las empresas nacionales han venido haciendo obras con las gobernaciones y con las alcaldías. Entonces, son ellos los que tienen que pagar esas deudas. Bueno, la presidenta Yanine Áñez, que a la vez es candidata también de la Alianza Juntos, ha hablado del pago de bonos en los próximos años. ¿Usted cree que la política basada en bonos es positiva y además si es sostenible en el tiempo? Mire, yo quiero decirle de que los bonos que se ha pagado en Bolivia no son ningún invento. En los países desarrollados, cuando una persona deja de trabajar,
le dan un seguro de desempleo, una especie de bono, ¿no ve? Con otro nombre. Entonces, cuando ha surgido el COVID, cuarentena, desempleo, en Estados Unidos han dado bonos, en Europa han dado bonos, en los países vecinos han dado bonos. Tal vez lo bueno que ha hecho la presidenta Áñez es que fue muy rápida en que se paguen esos bonos de manera transparente a través de los bancos, lo cual ha hecho que nuestra economía no sufra tanto. Las estimaciones que tienen todos los organismos para Bolivia es que nuestra economía podría caer entre 5 y 6% este año. Pero si usted se fija, países mucho más grandes, más organizados como la Argentina, se habla de que va a caer un 12% o más. Entonces yo creo que el gran acierto de la presidenta Áñez fue que reaccionó rápido. En el mes de abril se anuncia el primer bono. En cambio, en otros países tardaron en darse cuenta, y esto es una política keynesiana que se aplica en todo el mundo. Cuando hay una crisis, cuando hay desempleo, hay que inyectar dinero a la economía. Eso dice la primera clase de macroeconomía en las universidades. Entonces, no es que estamos haciendo algo que no harían otros, sino es lo que hay que hacer cuando hay una caída de la economía. Por eso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el señor Luis Arce dice vamos a poner nuevos impuestos. Cuando hay crisis, cuando hay desempleo, no hay que poner nuevos impuestos, hay que más bien dar dinero a los sectores que han quedado sin trabajo. Entonces creo que en ese contexto lo que ha planteado la presidenta, lo que ha hecho la presidenta es lo correcto y todavía se necesita darle un impulso a la demanda en la economía y por eso se habla del bono salud que está siendo bloqueado en la Asamblea Plurinacional. Les consultaba si son sostenibles en el tiempo esta política de bonos, porque precisamente de acuerdo a la explicación que se ha dado desde el gobierno también, para el pago de estos bonos anteriores se sacó del Banco Central, sin embargo se va a reponer con los créditos internacionales o parte de los créditos internacionales que se van a disponer, se va a reponer ese dinero. A la larga es sostenible teniendo en cuenta que se tienen que reponer con estos recursos que nos llegan desde el exterior. Cecilia, lo que le trato de explicar es de que estos bonos hay que dar cuando la economía tiene desempleo, cuando la economía está en crisis. Como le decía, en los países desarrollados, alguien pierde su empleo y automáticamente le dan un seguro de desempleo. Nadie discute si bono o no bono, sino automáticamente va y cobra. Con un bono con otro nombre. En nuestro país, una vez que se ha generado crisis, se ha dado bonos, todavía necesitamos un impulso para reactivar la economía y hay que dar un bono. El próximo año habrá que ver cuánto reacciona la economía y en función de la situación económica es que se tiene que dar esa inyección de recursos, ese impulso. Samuel, hablando ya del ámbito político, en las últimas horas se ha generado una polémica en torno a quién sacó a Evo Morales del poder. Por un lado está la presidenta y candidata Yanine Áñez también, que insiste en que ha sido el gobierno que ha sacado del poder a Evo Morales y lo ha frenado al MAS. Y por el otro lado, en las últimas horas también ha salido el candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana a decir que ha sido más bien él el que ha frenado y ha logrado la salida de Evo Morales del poder. ¿Usted cree que este tipo de declaraciones y bueno, idas y venidas, como se dice, ayudan a la división o a la dispersión del voto de la oposición al MAS? No, mire, creo que está claro de que las derrotas, los fracasos son huérfanas.
y los triunfos tienen muchos padres, ¿no? Entonces, yo creo que está claro de que es el pueblo boliviano el que ha logrado que Evo Morales renuncie, que salga huyendo del país. Entonces, yo creo que el señor Mesa perdió la compostura, perdió los papeles en la entrevista con Tufiare, porque eso de atribuirse solamente que él es el único que sacó a Evo Morales es un absurdo, ¿no? Porque además ya le han hecho recuerdo en las mismas redes sociales que él no aceptaba la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Él salió a decir, no nos han consultado y no aceptamos. Y esa auditoría fue fundamental para demostrar que hubo fraude y para que se vaya Evo Morales. O sea, si hablamos de qué es lo que le dio el empujón final a Evo Morales, fue el fraude, fue el informe de la OEA que provocó su renuncia y su ida. Y el señor Mesa no estaba de acuerdo con eso. Entonces, además el señor Mesa, de los 14 años de gobierno, no sé, 12, 13 años, estaba en los banquetes con Evo Morales, en sus discursos decía que Evo era único, que lo admiraba. Entonces, ahora son las escaramuzas que se producen en una campaña electoral. Pero ningún claro, líder, ninguna figura política debería atribuirse la salida, el logro de la salida de Evo Morales del poder. No, pues todos hemos participado, los que hemos sido opositores y hemos participado, algunos habremos estado 14 años contra Evo, otros como el señor Mesa el último año se ha peleado con Evo y ha sido candidato y así. Pero, como le digo, son escaramuzas de una campaña electoral, un error que ha cometido el señor Mesa y que por lo tanto se le ha cobrado ese error. Pero el panorama grande, el tema de que yo le quiero confesar, Cecilia, que más que la economía, en este momento me preocupa la política. Porque si se elige un gobierno que tenga fuerza, que tenga posibilidad de tener gobernabilidad, los temas económicos se van a resolver. Pero si no tenemos un gobierno que tenga gobernabilidad, y eso significa que tenga mayoría en el Congreso, se va a complicar no solamente la situación política, sino también la económica. Entonces, creo que lo fundamental es de que tenemos el desafío de encontrar algún camino de unidad para que el próximo gobierno no sea el MAS y para que el próximo gobierno tenga la gobernabilidad necesaria en el Congreso. ¿Y cómo se podría dar ese camino de unidad que usted dice, teniendo en cuenta que ya ha habido intentos previos y además las encuestas, si bien son una referencia, pero muestran que los principales candidatos pues que tienen los votos hasta ahorita, la preferencia electoral son Carlos Mesa y Yanine Áñez? En cuanto a la oposición, ¿podría haber la posibilidad de que haya un cierto tipo de alianza? Mire, si los políticos no resuelven, la población va a resolver el 18 de octubre. Entonces, es la población, mediante su voto, la que tiene que lograr esa concentración de votos. Entonces, desde luego que hay que trabajar en ese tema, es muy importante y hay que encontrar la mejor fórmula para lograr. Ahora, yo creo que las encuestas se han desprestigiado de alguna manera y la encuesta que creo que tiene la mayor credibilidad es la encuesta de la Fundación Jubileo. Usted recordará que el año pasado la Fundación Jubileo hizo una encuesta con 14,000 entrevistados y si usted compara el resultado que dio esa encuesta
con el resultado de la encuesta hasta el domingo en la noche, antes del fraude, prácticamente es un espejo. Entonces, la encuesta de la Fundación Jubileo tiene credibilidad, es una fundación que no está ligada a ningún partido político, a ningún interés particular. Tengo entendido que han recibido financiamiento de algunos países europeos, de Estados Unidos, para poder hacer semejante encuesta que debe tener un costo de varios cientos de miles de dólares, y además han recibido asistencia técnica. Entonces, esa es una encuesta que yo considero creíble y creo que la mayor parte de la población también. Entonces, se anuncia que la próxima semana va a salir esa encuesta. Yo creo que esa encuesta va a servir para tomar decisiones, va a ser un elemento fundamental para ver cómo puede ser esa unidad. Bueno, muchísimas gracias a Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos, muy amable. Gracias a usted, Cecilia, y hasta la próxima. Hasta la próxima.